Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Son las 6 de la tarde, 18 horas con 2 minutos. Y en hora de en puranoticia.cl, bien digo, comenzamos ya Pura Noticia PM, como siempre, en nuestra señal de televisión, en nuestra señal de la radio. Comenzamos, ¿cierto?, con el noticiero de la tarde, las principales informaciones de las últimas horas en nuestra región de Valparaíso, por supuesto, pero sobre todo el país y el mundo, lo más destacado de puranoticia.cl. A esta hora de la tarde tenemos cielos despejados, un calor bastante intenso en la región de Valparaíso, ya alcanzan los 25 grados. Se llegó ya a la máxima en la costa de nuestra región y estamos viendo ahí en pantalla para todos los que nos escuchan. Estamos completamente en vivo y en directo y estamos viendo, gracias a la gentileza de zapping.com, una cámara que nos muestra el maravilloso Océano Pacífico. Vemos de fondo el límite entre las ciudades de Viña del Mar, de Concón, las dunas, también el campo dunar, que tiene el límite, ¿cierto?, entre ambas comunas, los edificios también imponentes del borde costero de Viña del Mar. Específicamente ahí estamos en el balneario de Reñaca, es lo que vemos de fondo. Más allá tenemos Cochoa y el borde costero, ¿cierto?, camino a Concón. Un océano Pacífico completamente en calma es lo que se ve hasta ahora, pero cuidado que hasta hoy regían los avisos de marejadas vigentes por la Armada de Chile. Así que a tener bastante precaución y está absolutamente prohibido ingresar al mar durante esta jornada. Tenemos 25 grados de temperatura, cielos completamente despejados y con esta maravillosa postal que estamos viendo en pantalla, comenzamos Pura Noticia PM, por supuesto, revisando los principales titulares a esta hora de la tarde. Un absoluto quiebre es lo que se vivió entre el presidente de la República, Gabriel Boric, y el presidente electo, José Antonio Kast, tras la reunión por este polémico cable chino que uniría las ciudades de Concón, en nuestra región de Valparaíso, era acá, y en la Playa Amarilla hasta Hong Kong. El presidente electo le habría pedido al actual mandatario que se retracte de sus dichos. Una polémica que sin duda se tomó toda la agenda de este martes 3 de marzo. El presidente electo, José Antonio Kast, después de esta polémica, ¿cierto?, protagonizada con el presidente de la República, Gabriel Boric, en el propio Palacio de la Moneda, donde el mandatario, que asumirá el próximo 11 de marzo, dio por terminado el traspaso de mando. Luego de las reuniones que sostuvo con el presidente Boric, seguían las reuniones de sus ministros, lo que finalmente no ocurrió, ya que todos se fueron del Palacio de la Moneda y dio por terminado finalmente estas reuniones bilaterales. El presidente electo, José Antonio Kast, acusó una falta de confianza en la información que le entregaba al actual gobierno. La comisión aprobó finalmente el proyecto portuario del terminal Cerros de Valparaíso. La instancia dio luz verde de forma completamente unánime al estudio de impacto ambiental. Se confirma un caso de dengue que es autóctono. Todo esto en nuestra región de Valparaíso, pero en la parte insular de nuestra región. Nos referimos a la isla de Rapa Nui. Las autoridades activaron una búsqueda activa de las personas que tengan fiebre, que presenten temperaturas altas en todo el territorio isleño. Descenso ilegal se tomó las dunas de la comuna de Concón. La propia municipalidad llevó hasta la fiscalía a unos ciclistas europeos que se lucieron en las redes sociales realizando maniobras de alto cuidado, ¿cierto?, de bastante riesgo, pero por sobre todo son maniobras que están absolutamente prohibidas en el campo dunar del límite de la comuna de Concón con Viña del Mar. Recordemos que es un campo dunar protegido. Esta acción judicial busca poder establecer las responsabilidades por esta práctica que, fuera de ser sumamente riesgosa, también está completamente prohibida.
Una microbús de la locomoción colectiva terminó incrustada. Esto fue en una clínica ubicada en la comuna de Quilpué tras una colisión. Esto en pleno centro de la Ciudad del Sol. 4 personas resultaron lesionadas producto de este accidente. El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, defendió la tramitación del cable chino. Esta verdadera polémica que nos ha tenido sumergidos, ¿cierto?, a toda la arena política nacional, este cable de fibra óptica que uniría las ciudades de Concón con Hong Kong, y fue defendido finalmente por el jefe de la cartera de Transportes y Telecomunicaciones en la Cámara de Diputadas y Diputados. Aseguró que a pesar de que su firma fue retirada, el proyecto aún continúa. Cuatro personas acusadas por el brutal asesinato de 3 carabineros en la comuna de Cañete fueron finalmente condenadas. Su condena se conocerá dentro de los próximos días, pero ya fueron declarados culpables. Recordemos este brutal asesinato de 3 funcionarios de carabineros el pasado 27 de abril del año 2024. La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada con drones. El presidente norteamericano Donald Trump anunció que pronto habrá ya una respuesta debido a este brutal ataque. Y en el deporte, el tenista nacional Tomás Barrios debutó con un triunfo en la Quali de Master de Indian Wells. El nacional derrotó en 2 sets al joven estadounidense Jair Lee. Esos eran los principales titulares a esta hora de la tarde en Pura Noticia PM, un día que tranquilo, la verdad no ha tenido nada. Un martes 3 de marzo que ha sido bastante agitado desde la primera hora de esta mañana. Comenzamos, ¿cierto?, con esta reunión que sostendría el presidente electo con el actual presidente de la República. Nos referimos a José Antonio Kast con Gabriel Boric. Una reunión que tan solo duró 22 minutos. En 22 minutos el presidente electo decidió que daba por finalizado las reuniones de cambio de mando y después tuvo una conferencia de prensa desde la OPE, la oficina presidencial del presidente electo, ¿cierto?, ahí en la comuna de Las Condes, en una conferencia de prensa donde aseguró no sentir confianza en la información que le entregaba el gobierno y es por eso que dio por terminada finalmente el proceso del cambio de mando. Quedan ascuas finalmente qué es lo que sucederá el próximo 11 de marzo y por supuesto ahí vamos a estar, puranoticia.cl, en esta cobertura especial de cambio de mando que nos tiene completamente en ascuas finalmente en cómo se llevará a cabo. Pero antes de que entremos con esta temática que sin duda se tomó la agenda durante toda esta jornada, los voy a invitar a que nos vayamos a las calles. Nos vayamos con nuestra unidad móvil a cargo de Daniel Zunino, que nos trae todos los detalles de lo que ha ocurrido precisamente durante este martes 3 de marzo. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Camila? Buenas tardes, 6:09. Y vamos con lo que tú adelantaste porque un violento accidente de tránsito se registró la tarde de este martes en la intersección de Avenida Los Carreras con calle Mena, en pleno centro de Quilpué, luego que un microbús de la locomoción colectiva colisionara con un automóvil particular. A raíz de este fuerte impacto, la máquina del transporte público terminó incrustada en el frontis de la Centromed, lo que generó un amplio despliegue de equipos de emergencia en el sector. El hecho ocurrió, durante la tarde y dejó un total de 4 personas lesionadas, 3 pasajeros del microbús y el conductor del vehículo menor involucrado. Todos fueron atendidos por personal de emergencia que concurrió rápidamente a este lugar. Producto del procedimiento y las labores de rescate y despeje, se registró alta congestión vehicular en el sector céntrico de la comuna, obligando a desviar el tránsito mientras se normalizaba la situación. Este accidente bastante violento que termina con un microbús, bien digo, incrustado en una clínica, como tú bien mencionabas, acá en pleno centro de Quilpué. Bueno, un accidente ahí estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Para todos los que nos escuchan a través de la 90.9 FM, la 102.5 FM y también la 96.1 FM, que es un accidente bastante complejo, Daniel. Vemos también un automóvil, ¿cierto?, que colisionó contra un poste del alumbrado público, también una micro que se sube, ¿cierto?, un microbús
de tamaño bastante considerable que queda finalmente incrustado en una casa, pero está completamente sobre la vereda. O sea, este accidente podría haber sido mucho más grave de lo que afortunadamente fue, ¿cierto? Porque el bus podría haber arrozado, bien dicho, con las personas que están en la vereda. Vemos también un automóvil particular incrustado en un palo poste. O sea, esto podría haber pasado sin duda a mayores. Exactamente, los 4 lesionados de verdad que es una cuenta bastante, entre comillas, positiva respecto a lo vistoso y llamativo que fue este accidente, Camila, impactante, mejor dicho, porque tal como te mencionaba, quedan 4 personas lesionadas. 3 de ellas eran pasajeros de este microbús y además el conductor del vehículo menor involucrado, el vehículo que se ve de color rojo atrás de este microbús que impacta contra un poste. Son 4 personas lesionadas, Daniel, pero afortunadamente, como tú lo mencionabas, son lesionados de carácter leve, ¿cierto? Pero la verdad que, imagínate, un día común, afortunadamente no fue una hora de mucho tránsito, ¿cierto? De mucha gente en las calles, porque en un día común, o sea, podríamos haber, en una hora, mejor dicho, una hora peak, ¿cierto? Donde ahí también tenemos gente que toma la locomoción pública, podrían haber personas atropelladas, ¿cierto? Que hubiesen estado ahí esperando quizás algún tipo de locomoción, algún tipo, ¿cierto?, de taxi colectivo, ¿cierto? Entonces podría haber pasado sin duda a mayores. O sea, vemos que la micro avanzó por la vereda, un tramo bastante largo además. Un tramo largo, si consideramos la distancia de esta micro con la del vehículo, claro, hay una distancia importante en la que este microbús avanzó sobre la vereda, que es donde pasan los transeúntes acá en la comuna de Quilpué. De verdad que fue un accidente que afortunadamente no pasó a mayores con víctimas fatales, pero sí dejó 4 lesionados. Daniel, y además, para quienes no conocen, ¿cierto?, la comuna de Quilpué, esto es pleno centro de la Ciudad del Sol. Estamos hablando de la avenida Los Carrera con calle Mena, ¿cierto?, donde circula gran cantidad de gente durante todo el día, porque lo podría sin duda haber pasado a mayores. Así que afortunadamente no se registraron mayores personas lesionadas. Así es. Continuamos con más información porque también lo comentaste, este video viral, pero cuestionable, porque el municipio de Concón anunció que presentará una denuncia ante el Ministerio Público contra los ciclistas europeos Johannes Fischbach y Hannes Albert tras la difusión de un video en redes sociales donde aparecen realizando un descenso en bicicleta por el Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de Concón, actividad que está estrictamente prohibida. Se ha dicho hartas veces en este programa, Camila, que está prohibido hacer todo tipo de actividad deportiva en las dunas porque están protegidas. Bueno, ¿qué tenemos? Que un registro fue publicado en el Instagram por Johannes Fischbach y generó inmediatas críticas y reacciones, ya que la práctica constituye una intervención indebida en un ecosistema protegido y altamente frágil. Desde el municipio recalcaron que este tipo de acciones puede provocar daños irreversibles en el terreno y afectar años de trabajo en materia de conservación. Tenemos palabras del alcalde de Concón, Freddy Ramírez, escuchemos lo que nos dijo. A propósito del estado actual del Campo Dunar de Concón, que es santuario de la naturaleza, el municipio de la comuna ha iniciado un proceso importante de protección en conversación con el actual propietario y también con una campaña de difusión y educación hacia la gente. Por eso lamentamos lo ocurrido el día de ayer, donde deportistas extranjeros, supuestamente de élite, han generado una acción que daña directamente la protección del Campo Dunar. Es por eso que hemos tramitado denuncias en la Fiscalía, en la Superintendencia de Medio Ambiente y en el Juzgado de Policía Local, que se suman a otras acciones de denuncia que estamos haciendo a todos quienes no cuidan este tan bello patrimonio natural. Es por eso que hacemos un llamado a la comunidad a no seguir dañando el Campo Dunar y también al propietario a seguir en esta línea de cuidado y de protección del medio ambiente. Tal como escuchamos, Camila, el alcalde confirma entonces que ya se tramitan denuncias ante Fiscalía, la Superintendencia de Medio Ambiente y el Juzgado de Policía Local en el marco de una estrategia permanente de protección de este santuario, bien digo, impulsada junto a la Dirección del Medio Ambiente y Seguridad Pública. La acción judicial busca restablecer responsabilidades y determinar las eventuales sanciones conforme a la legislación vigente, reforzando así el compromiso municipal, que ha estado bastante tiempo comunicado explícitamente, el compromiso municipal con la defensa del patrimonio natural y la preservación del ecosistema
dunar de Concón. Se ha repetido varias veces acá en este programa, Camila, respecto a que lo que está prohibido hacer. Hablábamos también de estas tablas tiempo atrás que se arrendaban para estar deslizándose en el campo dunar, que también es una actividad que está prohibida. Por lo tanto, acá eran deportistas supuestamente de élite, dijo el alcalde Freddy Ramírez, en el cual, claro, falta educación. A mí me sorprende que personas que vengan de Europa, por ejemplo, tengan este tipo de conductas acá en un campo dunar, porque supone que Europa también son un continente también altamente consciente ecológicamente. Sorprende un poco esta actividad, sobre todo de turistas y deportistas europeos. Daniel, sí, también lo revisamos en pantalla. Por más de que la postal sea maravillosa, sea asombrosa, sea grandiosa y espectacular, ¿cierto? Porque lo que estamos viendo en pantalla es una saya realmente vistosa, por decirlo de alguna forma, pero como tú lo decías, ¿cierto? Está completamente prohibido, no solamente por cuidar el campo dunar, que es un lugar protegido, ¿cierto? Sino que porque también es mucha la fauna que habita en este lugar. La gran mayoría, ¿cierto?, de fauna, bien digo, autóctona de la comuna de Concón está precisamente en el campo dunar. Millones de conejos, ¿cierto?, de pájaros viven en este lugar y hacen de las plantas, de esos pequeños fardos, ¿cierto?, que vemos en pantalla, su hogar. Esa es la realidad. Pero por otro lado también voy a ser bastante autocrítica, porque aquí somos criticamos mucho, ¿cierto?, a quienes cometen el error, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que esto es una práctica completamente ilegal y que está completamente prohibida. Pero para ser justos, lo habíamos mencionado nosotros, hay poca señalética. Si esa es la realidad, si uno no es del sector, si uno no es de la zona, que tenemos claro que esta es una práctica prohibida, no hay la suficiente señalética que entregue la información pertinente en las dunas de Concón. Y sobre todo si hablamos de turistas europeos, no sé si habrán sido específicamente españoles, me rijo por sus nombres que no creo que sean españoles. Entonces tampoco siendo que es una ciudad, ¿cierto?, bastante turística la comuna de Concón, no tenemos señaléticas en más de un idioma, no tenemos señaléticas quizás en inglés, ¿cierto?, un idioma que sea de público conocimiento, como también lo vemos en Viña del Mar, por ejemplo, lo vemos en estos anuncios de zona segura, de zona de precaución de tsunami, lo tenemos en 2 idiomas en distintas partes de Viña del Mar y de Concón, ¿cierto?, cosa de que pueda ser entendido también por las personas que visitan nuestra región de Valparaíso y que no tienen el español, ¿cierto?, como lengua nativa ni tampoco manejan el idioma. Por lo que sería bastante importante no solamente aumentar las señaléticas al interior y al exterior, ¿cierto?, en las inmediaciones del campo dunar, sino que también que pudiesen estar en 2 idiomas, pensando precisamente que somos una ciudad turística, que tenemos también que estar preparados no solamente para que los propios conconinos o quizás viñamarinos, distintos habitantes de nuestra región de Valparaíso, sino que nos visitan de otros países, también puedan llegar y entender lo que está prohibido, lo que no, porque a veces, ¿cierto?, uno pica porque la gente sabe las normas, ¿cierto? Porque las leyes está bien, todos los chilenos tenemos la obligación de conocer las leyes. Pero en este caso, ¿cierto?, si no son personas que eran de acá, no eran habitantes, ¿cierto?, de la región, puede que hayan desconocido que esta es una práctica completamente prohibida. Así es, falta señalética y falta educación también, concientización también respecto a este tipo de malas prácticas. Continuamos, Camila, porque también lo adelantaste en titulares. La Oficina Provincial de Isla de Pascua de la Seremi de Salud de Valparaíso confirmó la existencia de un caso de dengue autóctono en Rapa Nui, luego que un residente fuera atendido con síntomas compatibles en el hospital Angaroa. Tras la evaluación médica que se le hace a este paciente, se realizó un examen PCR, conocido examen que también se utilizaba para detectar el virus del coronavirus, el virus COVID-19, que confirmó el diagnóstico. De acuerdo a la autoridad sanitaria, se trata de un caso autóctono, ya que la persona afectada no registra viajes nacionales ni internacionales en los últimos 2 meses. El paciente se encuentra en reposo en su domicilio, bajo malla mosquitera como medida de aislamiento también vectorial, en condición estable y con seguimiento clínico permanente. Desde la Seremi de Salud informaron que se activó de inmediato una búsqueda activa de personas con fiebre en un radio inicial de 100 metros alrededor del domicilio de este caso confirmado, perímetro que se ampliará a 200 metros en las próximas horas. En paralelo, el equipo de control vectorial realizó inspecciones domiciliarias, eliminación de criaderos y volteo de recipientes con agua acumulada. Asimismo, se inició la desinsectación en el foco epidemiológico ante la posible presencia del mosquito
más conocido como el Aedes aegypti, también conocido como el Nao Nao Tore Tore, vector transmisor del dengue, la fiebre amarilla y el Zika. La autoridad sanitaria, Camila, entonces reitera el llamado a la comunidad a estar alerta ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares o articulares, además de náuseas, vómitos y erupciones cutáneas, instando a acudir oportunamente al hospital de Angaroa en caso de presentar estas señales. Finalmente, se refuerza la importancia de mantener medidas preventivas en los hogares, como eliminar recipientes con agua estancada, mantener patios limpios y colaborar con las inspecciones sanitarias. Esto es muy importante, lo reitero entonces porque el foco de estos insectos es el agua estancada muchas veces, por lo tanto hay que evitar tener agua estancada para evitar también la proliferación de este tipo de mosquitos que muchas veces desconocemos. En este caso es el Aedes aegypti, conocido localmente en la isla como el Nao Nao Tore Tore, vector transmisor, ojo, del dengue, la fiebre amarilla y además del virus Zika. Ojo con esto. Sí, un mosquito, Daniel, que es bastante complejo, ¿cierto? Por las enfermedades que transmite, ¿cierto? Y lamentablemente que estas enfermedades nos pasa mucho, ¿cierto? Que son síntomas que se confunden con una gripe tradicional, ¿cierto? Tú lo mencionabas, dolor de cabeza, dolor de las articulaciones, dolor detrás de los ojos, ¿cierto? Son síntomas que se repiten en distintos virus y es por eso que a veces uno dice, es una gripe tradicional. Parecido también a lo que pasa con el virus Santa, Daniel, que los síntomas, ¿cierto?, no son tan característicos porque uno lo confunde generalmente con una gripe común y es ahí donde está el problema. Pero te voy a invitar porque, ¿sabes qué? Mejor no relatemos esto nosotros, sino que te quiero invitar a que escuchemos al Seremi de Salud subrogante en nuestra región de Valparaíso, Carlos Zamora. Como Seremi de Salud informamos que se ha confirmado a través de PCR 2 casos autóctonos de dengue en Rapa Nui. Ambas personas se encuentran en buen estado de salud, en reposo domiciliario y bajo aislamiento vectorial. Hemos activado vigilancia epidemiológica y control vectorial en el sector sin nuevos casos hasta ahora. Llamamos a la comunidad a estar atentos a síntomas como fiebre, dolor de cabeza o manchas en la piel y a eliminar aguas estancadas para prevenir la proliferación del zancudo. Ahí lo decía el Seremi subrogante de salud de nuestra región de Valparaíso, Carlos Zamora. Especial atención con las aguas estancadas. Me acuerdo de los operativos, Daniel, que hace la Seremi de salud en distintos puntos de nuestra región de Valparaíso, cómo eliminan cualquier tipo de recipiente. Pasa mucho, por ejemplo, con los neumáticos. Los neumáticos, cierto que uno tiene mayor cuidado, pero basta que en la cuenca, cierto, del neumático se acumule un poco de agua, Daniel, y eso ya hace el escenario perfecto. Es el lugar propicio para que el mosquito del dengue, que usted lo pronuncia mucho mejor que yo, haga ahí su anidación, ¿cierto? Se reproduzca, ¿cierto? Y aumente también este mosquito tan peligroso que no solo transmite el dengue, como tú lo decías, Daniel, sino que también la fiebre amarilla y el virus Zika, que en un momento, ¿cierto?, agarró tanta popularidad. Continuamos porque el estar acá no es casualidad, Camila. Me encuentro en Caleta Barca, en la comuna de Viña del Mar, y se percibe con claridad el cambio que ha traído la llegada de marzo. Llegó marzo y al parecer como que algo se apagó, algo se rompió, algo cambió dentro de la comuna, porque la playa luce considerablemente más despejada en comparación con semanas anteriores, con amplios espacios en la arena y una disminución evidente en el tránsito vehicular por el sector. Durante un recorrido por el borde costero que hicimos como equipo, conversamos con veraneantes y locatarios, quienes coinciden en que el descenso en la afluencia de público es notorio, evidente, especialmente tras el término del Festival de Viña del Mar. Y según nos relatan, Camila, el evento trajo una gran cantidad de turistas que aprovecharon los días del festival para ir a la playa, generando semanas de alta ocupación y fuerte movimiento comercial. Escuchemos algunas palabras de turistas y también de locatarios del sector. Muy buenas tardes, cuéntanos tu perspectiva respecto a la llegada de marzo acá en las playas de la región de Valparaíso. Bueno, la verdad es que ahora la semana pasada fue el Festival de Viña y hubo muchos turistas, muchos extranjeros, gente de Estados Unidos, hartos argentinos, peruanos, mucha gente. Y ahora que ya empezó marzo, automáticamente ayer lunes se notó el cambio de las ventas y la disminución de la gente. De hecho, la playa se ve al tiro más vacía. La semana pasada la playa estaba llena de quitasoles, apenas se podía ver la arena y ahora se notó al tiro la disminución del flujo de gente.
Y eso baja en las ventas también del local. Claro, también. Buenas tardes, anda veraneando acá su nombre, buenas tardes. Alejandro Alvear. Alejandro, cuéntenos por qué eligió esta fecha para veranear y no antes. La verdad que estamos finalizando las vacaciones en realidad. Estamos de febrero en Algarrobo y vinimos a Viña, que es una ciudad maravillosa, para ver cómo estaba en este último tiempo y realmente nos hemos sorprendido porque está muy, muy bonita. Mi nieto no la conocía y lo trajimos aquí a conocer Viña del Mar y nos tocó un día espectacular. Cuéntenos, ¿qué le parece que el flujo apenas llegue marzo baje acá en las playas? Bueno, es algo natural que ocurra, todos los años ocurre, pero sí yo creo que hay un cambio de veraneantes, igual. En marzo llega gente un poquito más tranquila, tal vez más adulta, sin niños porque entran al colegio, pero igual tiene su encanto. Marzo tiene su encanto en Viña y en otros balnearios. Muy buenas tardes, cuéntanos tu apreciación respecto al fin del verano acá en Caleta Barca. Hola, buenas tardes. Bueno, igual se notó una gran diferencia, ya que por el tema del festival igual hubo bastante movimiento, pero con todo el término de esto, las vacaciones, los niños andando al colegio, ya no, es demasiada la diferencia. Porque está súper lento el movimiento, la playa está súper vacía, así que es bastante la diferencia. Muy buenas tardes, ¿tu nombre? Mi nombre es Crisel Castillo. Dicen, cuéntanos tu perspectiva de la llegada de marzo acá en la playa de Caleta Barca, cómo ha afectado también el local. Bueno, es que hay un cambio muy drástico en realidad. Desde que empezamos ahora este lunes ya bajó completamente las ventas y todo. La verdad es que se ve ahí la baja del turismo y de las personas que están de vacaciones. Pues ahora nos han llegado pocas personas que ya se están yendo, que ya no les queda, que ya se están volviendo a sus lugares. Entonces la mayoría de los que están hoy día, incluso hoy día y ayer, fueron como gente que ya había acabado sus vacaciones y que ya se estaban yendo. Y ya es casi lo poco que queda en realidad, pero sí bajó drásticamente, del domingo al lunes, así muy poca gente. Sin duda, Daniel, ahí lo escuchábamos, ¿cierto? Llega marzo, se acaba el Festival de Viña, el Festival Internacional de la Canción, ¿cierto? De Viña del Mar, que congrega una importante, ¿cierto?, cifra de turistas no solo en la ciudad de Viña del Mar, ¿cierto?, sino también son turistas que llegan hasta Valparaíso a disfrutar también a la comuna de Concón. Sin duda aumenta, ¿cierto?, los turistas en el borde costero durante la realización del festival latino más importante del mundo. Y también hay otro factor, ¿cierto?, que por supuesto incide en que veamos la playa, ¿cierto?, así de vacía, por decirlo de alguna forma. No es solamente el término de verano, sino que también lamentablemente los niños vuelven a clases, retornan a sus establecimientos educacionales, los universitarios también, ¿cierto?, vuelven a clases, y eso sin duda hace que la población flotante y la población que vemos, ¿cierto?, los habitantes de Viña del Mar y de la región de Valparaíso visiten las costas, disminuye, ¿cierto?, a pasar los días y a entrarse marzo cada vez más en tierra derecha, Daniel. Así es. Llega marzo y también el regreso paulatino a la rutina laboral, escolar también, el panorama cambia. Comerciantes del sector aseguran, tal como escuchábamos, que las ventas han disminuido en comparación con febrero y que incluso se observa una baja significativa, casi nula, en la presencia de comercio ambulante en el sector. También es lo que pudimos apreciar, Camila, acá casi no queda comercio ambulante. A la gente quizás le agradaba el comercio ambulante, a otros no le agradaba. Había venta de quizás artículos que quizás no están autorizados, pero había comercio ambulante, no se te puede tapar el sol con un dedo, pero ahora no queda. Así Caleta Barca comienza a despedir la temporada alta, evidenciando el habitual ajuste que vive la temporada costera una vez finalizado el pic turístico del verano. Y también, Daniel, lo que sin duda marca aún más el cambio de estación, ¿cierto? Bueno, recordemos que verano todavía nos queda. Verano por lo menos hasta el 20 de marzo es la estación, ¿verdad? Pero lo que sin duda marca para mí el término del verano, ¿cierto? Y de que ya hay que dar la bienvenida al invierno y preocuparse, ¿cierto?, de los horarios y esas cosas, Daniel, es el cambio de hora. Lamentablemente este año volvemos a tener cambio de hora, retorna, ¿cierto?, el horario de invierno, y eso será el domingo 4 de abril.
es que se hace el cambio de hora y ahí ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Ahí ya queda en evidencia que el verano quedó atrás. Lamentablemente, para los que somos veranistas nos duele bastante el horario de invierno, que ojo, inicia en otoño, pero se llama horario de invierno. Toda la razón, Daniel. Comienza en otoño, pero nos da cierto ese aire ya a que sin duda el verano quedó atrás, porque el mes de marzo, por lo menos en la costa de nuestra región de Valparaíso, es un mes con altas temperaturas. Mucha gente prefiere, de hecho, tomarse las vacaciones durante el mes de marzo, ¿cierto? Que las ciudades están un poco más vacías, las playas no están tan atochadas, ¿cierto? Movilizarse también en automóvil, tanto por las ciudades como por las carreteras de nuestro país, es bastante más expedito, así que hay mucha gente que espera marzo para tomarse vacaciones y sobre todo también porque tenemos altas temperaturas. Pero ya el 4 de abril, cambio de horario, se oscurece a las 7 de la tarde, ahí ya no hay nada más que hacer, Daniel, y entramos de lleno sin duda en el horario de invierno. Lamentablemente, Camila. Bueno, es lo que tenemos, lo que tuvimos durante esta jornada de martes 3 de marzo ya. Mañana es super miércoles, así que también estaremos atentos al super miércoles el día de mañana. Estoy perdida ya con eso, Daniel. Tenemos super lunes, super miércoles, super viernes. ¿Por qué no hacemos un super domingo? Claro, ¿no? Un super fin de semana. Un fin de semana Vamos que, a tener que un sea super fin de XL. semana. Acuérdese que a fines de este mes, a fines del mes de marzo, tenemos... A principios del mes de abril, perdón, es el primer fin de semana de abril cuando es el fin de semana largo. Y ahí puede ser un super fin de semana ya que está de moda ese fijativo. Muy bien. Muchas gracias, Daniel, por el completo despacho desde las calles de nuestra región de Valparaíso. Y en cualquier momento volvemos a conectar con usted. ¿Dónde está? ¿Usted sigue ahí en la playa Vergara? En la playa Vergara. Caleta Barca, en la sí. playa Caleta Barca. Sí, Caleta Barca, sí, seguimos acá. ¿Cómo está la temperatura, Daniel? Agradable, ¿eh? Estamos a la sombra en este momento. Vamos a buscar el termómetro exacto de la temperatura acá en Viña del Mar. Hemos tenido Vamos a temperaturas ver cuánto bastante tenemos. altas durante estos últimos días. Durante la jornada de ayer los termómetros en Viña del Mar incluso alcanzaron los 28 grados, Daniel. Sí, 22 con sensación térmica de 24. Mira, sí. Muchas veces la sensación térmica, por lo menos en Viña del Mar, se da que es mayor, ¿cierto?, a la temperatura real. Debe ser, ¿cierto?, por usted que está en pleno centro ahí de Viña del Mar, el pavimento, ¿cierto?, las calles que sin duda hacen que la temperatura se sienta aún más. Ahora sí, Daniel, lo libero, que tenga una muy buena jornada y en cualquier momento volvemos a conectar. Muchas gracias, Daniel Zunino, encargado de nuestra unidad móvil. Que esté muy bien, Camila. Un abrazo. 6 de la tarde con 34 minutos. Hacemos una pausa comercial a esta hora en Pura Noticia PM, pero ya regresamos con más informaciones, por supuesto, en puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. 6 de la tarde con 39 minutos y ya estamos de regreso en Pura Noticia PM, en la pantalla y en la señal de puranoticias.cl para que continuemos revisando las principales informaciones, lo que ha ocurrido precisamente durante este martes 3 de marzo, un martes bastante ajetreado y todo a puertas del super miércoles, como se le llama, y también del próximo cambio de mando, también, cierto, agendado para el próximo miércoles 11 de marzo. Un día bastante polémico, bastante agitado, con declaraciones desde el Palacio de la Moneda. Luego tuvimos ahí el punto de prensa del presidente electo José Antonio Kast desde la OPE, la oficina del presidente electo. Así que un día que ha estado bastante ajetreado, lleno de dimes y diretes. Pero antes de que entremos de lleno a las informaciones, revisamos los principales titulares a esta hora de la tarde. Un quiebre es lo que se produjo entre el presidente de la República, Gabriel Boric, y el presidente electo, José Antonio Kast, tras una reunión que sostuvieron durante la mañana de este martes por el polémico cable chino. Una reunión que tan solo alcanzó a durar 22 minutos, cuando finalmente el presidente electo decidió, daba por terminado el cambio de mando, y le habría pedido también al actual mandatario que se retractara de sus dichos, asegurando que el presidente electo estaba en conocimiento de este cable chino.
La comisión aprueba el proyecto portuario Terminal Cerros de Valparaíso, esta instancia de luz verde, de forma completamente unánime al estudio de impacto ambiental. Confirman un caso de dengue autóctono en la parte insular de nuestra región de Valparaíso. Nos referimos a la isla de Rapa Nui. Autoridades activan la búsqueda activa de personas que tengan fiebre y presenten temperatura precisamente en la isla. Descenso ilegal en las dunas de Concón. La municipalidad ahora lleva hasta fiscalía a ciclistas europeos que protagonizaron un video que se hizo viral en redes sociales, pero que está completamente prohibido en nuestro país. Esta acción judicial busca establecer responsabilidades por una práctica, como se los mencionábamos, que no está permitida, completamente prohibida tanto en las dunas de Concón como en otros campos dunares de nuestro país. Una micro terminó incrustada en clínica tras una colisión. Esto fue en pleno centro de Quilpué. Esto fue en la avenida Los Carrera, pleno centro, ¿cierto?, de la Ciudad del Sol, donde 4 personas resultaron lesionadas producto de este accidente. El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, defiende la tramitación del cable chino en la Cámara de Diputadas y Diputados. El jefe de la cartera de Transportes y Telecomunicaciones aseguró que a pesar de que su firma fue retirada, este proyecto aún continúa. Cuatro acusados por el brutal asesinato de los 3 carabineros en la comuna de Cañete. Finalmente salió este veredicto condenatorio. Recordemos que estos 3 funcionarios de carabineros fueron asesinados de una forma completamente brutal. Luego la patrulla donde ellos se trasladaban, ¿cierto?, fue absolutamente quemada. Esto fue el 27 de abril, o sea, el pleno Día Nacional del Carabinero, pero de un año 2024. La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada con drones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pronto habrá una respuesta debido a este ataque que fue víctima, ¿cierto?, su embajada en Arabia Saudita. Todo esto en medio del conflicto que vive el Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que el país norteamericano puede librar guerras eternamente. Presume que el país posee municiones casi ilimitadas. Esas fueron parte de las declaraciones del siempre polémico Donald Trump. El tenista nacional Tomás Barrios debutó con un triunfo en la Quali de Master de Indian Wells. El chileno derrotó en 2 sets al joven estadounidense Jagger Leeds. Último minuto. 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 Y nos vamos rápidamente con una información de último minuto en puranoticia.cl, porque un sismo de mediana intensidad se percibió a las 18 horas con 30 minutos de este martes 3 de marzo. Se percibió en la región de Valparaíso, pero tuvo su epicentro en la región de Coquimbo. El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud de este movimiento telúrico fue de 4.5 grados y fue específicamente su epicentro a 69.49 kilómetros al oeste de la comuna de Pichidangui, del sector ahí en la región de Coquimbo. Además, se informó que el temblor tuvo una profundidad de 10.0 grados. Fue bastante fuerte, 4.5 grados, no es menor, ¿cierto?, considerando la poca profundidad que tuvo. Esto fue, dijimos, a 69.49 kilómetros al oeste de Pichidangui, un sismo que incluso se sintió en nuestra región de Valparaíso. Último minuto. Último minuto. Último minuto.
Bueno, y continuamos, Pura Noticia PM, con informaciones que sin duda se tomaron la agenda durante este martes 3 de marzo. Un día bastante ajetreado, bastante movido el que tuvimos en nuestro país, no solamente, cierto, en la región metropolitana, en el Palacio de la Moneda, sino que también acá en el Congreso Nacional, en la comuna de Valparaíso. Hubo harto movimiento por esta completa polémica que se suscitó entre el presidente electo, José Antonio Kast, y el presidente actual de la República, Gabriel Boric. Todo esto en medio de la polémica del cable chino, el cable de fibra óptica que uniría las ciudades de Hong Kong con Concón. Dimes y diretes, ¿quién dice la verdad? La verdad es que está todo, cierto, en entredichos. El presidente Boric asegura que el presidente Kast conocía la información. Otros dicen que se informó posteriormente, pero en concreto el presidente Gabriel Boric lamentó finalmente la decisión del mandatario electo, de José Antonio Kast, de empañar, esa fue la palabra que utilizó el propio mandatario, el traspaso de mando tras el anuncio del republicano de dar por terminado este proceso, debido a que asegura que no confía en la información que se le entrega de parte del propio gobierno, ¿cierto? El gobierno presidido por Gabriel Boric. Escuchemos parte de las palabras tras esta escueta reunión. Recordemos que se reunieron durante esta mañana en el Palacio de la Moneda el presidente electo con el actual presidente de la República, precisamente para abordar esta temática. Es ahí donde el presidente Boric asegura que el presidente Kast le pide que se retracte de sus dichos entregados durante la tarde de este lunes 2 de marzo en su visita a la isla de Juan Fernández. Es ahí que asegura que el 18 de febrero le avisó al presidente de la República, al presidente electo José Antonio Kast, de esta polémica. Y es ahí cuando el presidente electo le pide al presidente de la República que se retracte de sus dichos, algo que el mandatario Gabriel Boric decide no hacer, y es ahí cuando se da por finalizada esta reunión entre ambos. Una reunión que apenas alcanzó a durar 22 minutos. Escuchemos parte de las palabras en el exterior del Palacio de la Moneda del presidente de la República, Gabriel Boric. Acabamos de tener una reunión con el presidente electo José Antonio Kast. El objetivo era tener una reunión primero con él y después con ministros sectoriales para tratar diversos temas. Y dada la controversia que desgraciadamente se ha generado en las últimas horas, tengo el deber como presidente de la República de dar cuenta específica de la sucesión de los hechos para aclarar cualquier duda. El día 18 de febrero, día miércoles 18 de febrero, llamé al presidente electo José Antonio Kast para señalarle que tenía diversos temas que conversar con él. Entre ellos, la situación de la Comisión de Verdad respecto a los abusos cometidos en el Sename, que requiere una continuidad, puesto que esta comisión extendió el plazo de funcionamiento. En segundo lugar, la situación en la macrozona sur y la continuidad que tenían que tener las propuestas de la Comisión de Paz y Entendimiento. En tercer lugar, la situación de los migrantes que habían entrado de manera irregular y el proceso de empadronamiento y cuáles eran los pasos a seguir respecto de esto, que me parecía que era una decisión que había que tomar en conjunto y que principalmente le iba a corresponder a su administración. Y además la situación del cable chino, puesto que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen, y que me parecía prudente, y se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características, dado lo sensible geopolíticamente que era, debía ser conversado entre la administración saliente y la administración actual. Posteriormente, el día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a 3 funcionarios de nuestro gobierno, entre ellos el ministro Juan Carlos Muñoz. Ese mismo día, estando en Rapa Nui, en actividades de trabajo en la isla, traté de comunicarme insistentemente con el presidente electo José Antonio Kast. Desgraciadamente, eso no por motivos de comunicación,
sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible. Acá, por parte de nuestro gobierno, y quiero ser muy claro en esto, siempre ha existido la voluntad de que este traspaso sea impecable, entregando en todo momento toda la información para cumplir con una tradición de Estado, que es que las políticas en Chile, en particular las relativas a las relaciones internacionales, pero también muchas otras, tienen continuidad. Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes. Y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. Acá claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante esto. Como gobierno seguimos plenamente disponibles por el bien de Chile, que es lo que a mí por lo menos me convoca, a tener todas las reuniones que sea necesario, con toda la transparencia que corresponde en todos los temas, para poder realizar un buen traspaso que esté a la altura de lo que Chile se merece. Hemos visto una actitud distinta, espero que esta se modifique en la semana que queda, pero independiente, yo le transmito a Chile que por parte nuestra existe toda la voluntad. Acá, de ahora en adelante, lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo, todo eso es falso. Acá están nuestros ministros, acá estoy yo, y a los chilenos y chilenas les doy mi palabra, que en todo momento por parte de nuestra administración ha existido plena disposición y seguirá existiendo hasta el 11 de marzo de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable. Y seguiremos trabajando en esta línea. Bueno, ahí escuchábamos parte de las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, a las afueras del Palacio de la Moneda. Esto fue tras, ¿cierto?, la reunión, la frustrada reunión que mantuvo el presidente electo con el actual presidente de la República. Recordemos que esta reunión estaba fijada para las 8 de la mañana de este martes 3 de marzo, una reunión que tan solo duró 22 minutos y era precisamente en el Palacio de la Moneda, la que sin duda venía con una tensión debido a los dichos del actual mandatario durante la tarde de este lunes, que aseguró haber informado a su sucesor sobre este tema, esta polémica del cable de fibra óptica chino que uniría las ciudades de Hong Kong con Concón. Boric fue claro y aseguró que se lo había mencionado y que él estaba en conocimiento antes de la decisión que tomara el gobierno de Estados Unidos de suspenderle la visa a 3 funcionarios de gobierno. Luego fue el ministro del Interior designado, Claudio Alvarado, quien desmintió por completo las palabras del presidente Boric, pero quien también tuvo palabras para referirse, ¿cierto?, a esta polémica tras la reunión de apenas 22 minutos durante esta mañana, fue el propio ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Él tuvo palabras para referirse a este encuentro que terminó lamentablemente de forma abrupta. El diálogo democrático y la coordinación para el traspaso del gobierno tiene como principal sentido servir de mejor forma a las chilenas y chilenos, y por eso lamentamos la decisión del presidente electo, José Antonio Kast, de retirarse de la reunión que estaba agendada entre el presidente Gabriel Boric, el presidente electo José Antonio Kast y sus respectivos equipos para abordar temas tan relevantes como la Comisión Verdad y Niñez, que abordó los abusos del Sename, el proceso de empadronamiento y los desafíos que existen en el ámbito de la migración, el cable chino y las decisiones que se tienen que tomar coordinadas entre ambos gobiernos, también la situación fiscal y la situación en la macrozona sur, los avances que ha habido en la reducción de la violencia rural con cifras récord durante la administración del presidente Boric, y cómo continuar con este trabajo sobre la base de las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Este es un diálogo que está concebido precisamente para servir de mejor forma a nuestros compatriotas y realizar las coordinaciones que se requiere entre las autoridades del gobierno en funciones y el nuevo gobierno.
Respecto de esta decisión que consideramos que es una mala señal, respecto del diálogo que requiere nuestro país en una democracia a la cual todos debemos contribuir, quiero señalar, tal como acontecieron los hechos. Antes de que se reunieran los equipos, estaba programada una reunión bilateral entre el presidente Boric y el presidente electo Kast. En esa reunión, de acuerdo a lo que informaron ambos presidentes posteriormente, el presidente Kast le pidió que se retractara al presidente Boric respecto de que hubieran conversado el tema del cable chino. Sobre esto queremos ser explícitos. Nosotros siempre nos las vamos a jugar por la verdad. Y el presidente Boric le señaló y le recordó que el 18 de febrero habían tenido una conversación de 16 minutos en que el presidente Boric le había planteado la necesidad de reunirse para abordar una serie de temas, y uno de los temas decía relación con el cable chino, informándole que esta era una decisión que tenía que ser coordinada entre el gobierno en funciones y el nuevo gobierno, y que había una advertencia o amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara. Esa llamada se realizó el 18 de febrero, tuvo una duración de 16 minutos, se abordaron una serie de temas, y uno de los temas que le planteó el presidente Boric fue precisamente lo del cable chino. ¿Por qué es tan importante la fecha? Porque esto es antes de que se conociera la sanción aplicada por el gobierno de Estados Unidos. Terminada la reunión bilateral, cuando el presidente Kast señala que ellos se van a retirar, lo que insistimos es una mala señal para nuestra democracia y para el país, ambos presidentes concurren al Salón Amarillo, donde nos encontrábamos los ministros del gobierno en funciones y los futuros ministros. Y ahí el presidente Boric informa la decisión del presidente Kast, la lamenta y señala cuál fue la controversia. Y el presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y reconoce que en esa llamada el presidente Boric le informó que tenían que conversar el tema del cable chino con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos y que había una amenaza o advertencia del gobierno de Estados Unidos al respecto. Ante esa situación, el presidente Boric no podía retractarse de un hecho que había acontecido. Y producto de que esa retractación no se produjo, entonces el presidente electo tomó la decisión, que había sido informada antes, de retirarse de la reunión. Nosotros queremos, en primer lugar, señalar que siempre nos la vamos a jugar por la verdad. Por razones de prudencia, por razones de deferencia, no damos a conocer muchas veces detalles. Pero, por ejemplo, hace pocos días atrás se señaló que esta reunión que se iba a realizar hoy había sido el resultado de una exigencia de la oficina del presidente electo, cuando esta reunión había sido solicitada por el presidente Boric. Y así hay una serie de detalles que se cuentan a veces a la prensa que no corresponden a la realidad. Pero la democracia se construye dando la cara y siempre velando por la verdad. Lo que he señalado son los hechos. Y respecto de lo que se informó por el presidente en ejercicio y el presidente electo, bueno, habemos muchos testigos respecto del reconocimiento de la existencia de esa llamada. Y por tanto nos parece aquí muy relevante que se destaque la importancia de la verdad. Lo segundo, tenemos toda la disposición de seguir dialogando para que el traspaso de mando sea ejemplar, porque finalmente aquí hay que poner en el centro la necesidad de las personas, los que nos piden los chilenas y chilenos que el Estado funcione, que se realice un trabajo de excelencia, y para eso la entrega de información a las nuevas autoridades es fundamental, para que desde el 11 de marzo puedan tomar las decisiones relevantes que contribuyan a mejorar la vida en Chile. Y por eso lamentamos no solo la decisión de suspender esta reunión, sino que lo que nos han estado informando una serie de ministros y subsecretarios de que otras reuniones que estaban agendadas están siendo suspendidas por parte de las autoridades del nuevo gobierno. Por eso queremos reiterar nuestro compromiso con la verdad, que es fundamental para la democracia, y en segundo lugar, con el diálogo democrático, un tema fundamental que algunos olvidan, que es la forma en la cual construimos una mejor convivencia, respetando obviamente las diferencias legítimas que existen en democracia. Ahí escuchábamos las palabras del actual ministro del Interior, de Álvaro Elizalde, ahí en las afueras
del Palacio de la Moneda tras esta reunión que sostuvo el presidente electo José Antonio Kast con el presidente de la República, Gabriel Boric. Posteriormente, el propio presidente electo explicó que la polémica suspensión de la reunión con el actual presidente y el término anticipado del proceso de traspaso de mando no obedecen únicamente a una diferencia por el cuestionado proyecto del cable chino, como se le ha conocido popularmente, sino que es a un conjunto de situaciones que, a su juicio, han deteriorado la confianza en la información que es entregada por el gobierno saliente. Esto fue en la propia oficina del presidente electo, el recinto conocido como la OPE también, donde Kast recordó que sostuvo 3 encuentros previos con el actual mandatario Gabriel Boric antes de la reunión de este 3 de marzo. 2 formales, una posterior en el Congreso del Futuro, y comentó también los encuentros que tuvo. Hizo este punto de prensa completamente, ¿cierto?, de forma imprevista, no estaba pactado con anterioridad que realizaría este encuentro de prensa, es lo que se decide tras esta fallida reunión que tan solo duró 22 minutos, donde explicó, ¿cierto?, José Antonio Kast sus motivos por finalmente dar por finalizado el cambio de mando. Nos referimos con esto a las reuniones que se habían mantenido dentro de los ministros entrantes, los ministros salientes, entre el propio presidente electo y el presidente Gabriel Boric. Esto finalmente se da por finalizado y además el presidente electo confirmó la polémica y tan comentada llamada telefónica del 18 de febrero en la que abordaron estos 4 temas. Fue finalmente confirmado por José Antonio Kast. Escuchemos parte de las palabras desde la OPE del presidente electo. No. Si usted me dice que si yo tuve algún antecedente previo, ¿no es cierto?, a la noticia que aparece de la suspensión de visa waiver, porque esto es, también aclaremos que es la visa waiver, no sé si todavía ni siquiera sabemos si las 3 personas sancionadas tenían visa waiver o no. Tampoco conocemos la extensión del posible retiro de visas waiver a otras personas. Vi una declaración del subsecretario de Telecomunicaciones el día viernes en un medio escrito. Después vi una declaración distinta del ministro de Transportes, que al parecer no estaba en coordinación con el subsecretario. Después vi una tercera declaración del ministro de Relaciones Exteriores. Después tuve una información de nuestro ministro de Relaciones Exteriores que estaba en una reunión donde le señalan que el embajador de Estados Unidos había sido citado a la Moneda, y el resto me fui enterando a través de las investigaciones que realizan exhaustivamente los medios de comunicación, porque del decreto que se firmó y que se retiró por una falta de tipeo, es lo que nos señalaron en primera instancia, no tuvimos más información que la aparece en ese medio de comunicación, y después en general lo que hemos visto es una contradicción permanente entre las distintas autoridades dependiendo del día y la hora en que se refieren a esta situación compleja, que es no solamente de telecomunicaciones, también hay una situación geopolítica que ya se había dado hace años atrás. Por lo tanto, vuelvo a insistir, lo que yo le planteé al presidente de la República el 18 de febrero es que esto superaba, a mi juicio, el entendimiento que él podía tener de lo que estaba ocurriendo, de lo que yo tenía conocimiento, que era prácticamente nulo, y que por eso lo invitaba a que las reuniones fueran con distintos subministros, nuestros futuros ministros, para tener una respuesta más adecuada y pertinente a una situación como esta. Gabriel Boric dice que pidió retractarse, si pudiera aclarar finalmente ese punto, y si es que ese día 20 lo llamaron solo a usted o hubo llamadas también a su gabinete. ¿El día 20? El día que se da a conocer la noticia del cable y que el presidente Boric dice que lo intentó llamar a usted de forma insistente. Bueno, primero yo le he solicitado aclarar sus dichos, porque claramente se prestan para confusión. Varias de las cosas que él señala en esa entrevista dejan temas en el aire, y yo creo que eso es una manera incorrecta de actuar en política.
En segundo lugar, y en el tema de las llamadas, vuelvo a reiterar, el presidente sabe perfectamente desde el primer día en que nos reunimos lo que yo le planteé para que él tuviera una comunicación eficiente, eficaz, rápida, oportuna para comunicarse conmigo. Todos ustedes, cuando reciben un llamado mío, y si me tienen registrado, saben quién lo está llamando. Y eso para mí es básico. Yo no tengo por qué ocultar mi número telefónico, y si veo reiteradamente que alguien usa mal el número telefónico, existe la posibilidad de bloquear un número, ¿ah? O de archivarlo. Por lo tanto, cada uno tiene su estilo de cómo usar los teléfonos. El mío es un poco distinto al del presidente. Bueno, son estilos distintos de gobernar. Mire, puede ser, pero no tengo la claridad, y si fue un día u otro, estaba claro que la llamada debe haber sido para concordar la reunión que comenzó hoy día y terminó rápidamente. Y yo le podría preguntar al presidente, ¿él tenía pensado dar una entrevista como la que dio el día de ayer? Decir las cosas que dijo el día de ayer. Bueno, también uno tiene que hacerse responsable de las cosas que dice y hace y en el momento en que las hace. Si se estaba desarrollando todo un proceso de bilaterales y de traspaso ordenado, responsable, y el superior de este gran servicio que es el Estado decide plantear algunas situaciones que afectan al otro superior que viene después de él, bueno, claramente hay un cambio en el escenario. Y eso, una acción tiene una reacción. Y así como yo le señalé al presidente que él podía tomar todas las acciones que estimara pertinente hasta el 11 de marzo, también le señalé que nosotros, cumpliendo con la Constitución, las leyes, los decretos que responda, podíamos revertir cualquier decisión apresurada de último momento que él tomara. Fui muy claro, muy responsable en todos los temas que me planteó. Yo le dije, presidente, le queda muy poco tiempo, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas de manera republicana, esto no tiene por qué afectar el cambio de mando. Así como yo perdí en la elección anterior y no dudé un instante en ir al comando de a quien había ganado la elección, a saludarle, desearle el éxito, decirle que cualquier cosa que requiriera para la colaboración durante su gobierno, nosotros estábamos bien dispuestos. ¿Cuántas veces me habrá llamado en el intertanto de ese teléfono de número desconocido? No sabría decirle, porque yo en esa época no tenía jefe de gabinete. Presidente. Hemos sido claros. Nosotros, a partir de hoy, le ponemos término, suspendemos el proceso de reuniones bilaterales que tenían los ministros y nos vamos a abocar a preocupar la instalación lo más correcta, rápida y eficiente posible y a generar esta fuerza de tarea administrativa para ir revisando, poniendo al día todas las informaciones que existen. 7 de la tarde con 9 minutos, ahí escuchábamos al presidente electo, a José Antonio Kast, en este punto de prensa que dio, cierto, luego, esto fue alrededor de las 11 de la mañana de este martes, luego de esta fallida reunión que duró tan solo 22 minutos, donde dio finalmente sus excusas debido a su reacción, ¿cierto? Y a terminar por cerrado este cambio de mando y donde también admitió y reconoció esta llamada que sostuvo el pasado 18 de febrero. Seguimos con esta polémica, vamos a seguir con esta información que sin duda se tomó la agenda, pero antes hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con más Pura Noticia PM. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. 7 de la tarde con 15 minutos, ya estamos de regreso en Pura Noticia PM, como siempre en la pantalla y en la señal de puranoticia.cl para que sigamos revisando las informaciones de este martes 3 de marzo, un día bastante ajetreado en la arena política. Tuvimos
de todo, pataletas, dimes y diretes, ¿cierto? Personas bastante enojadas, alguien que mentía, de todo durante este conflicto por el cable chino. Una polémica que tuvo lugar en el Palacio de la Moneda, que finalmente esta reunión que finalmente no se concreta, pero no finaliza. Tan solo 22 minutos de reunión es lo que duró el encuentro entre el presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast, donde el presidente electo decidió suspender estas reuniones que iban a tener, las siguientes reuniones antes del 11 de marzo, las reuniones por el cambio de mando. Se congela todo. Vamos a continuar revisando este tema, sobre todo las reacciones que tuvo en nuestra región de Valparaíso. Pero antes revisamos los principales titulares a esta hora de la tarde. Un sismo fue registrado al interior de Pichidangui, en la región de Coquimbo. Este sismo fue de 4.5 grados durante la tarde de este martes, alrededor de las 18 horas con 30 minutos, el que tuvo lugar específicamente a 69.49 kilómetros al oeste de Pichidangui, con una profundidad que alcanzó 10 grados. Además, fue de 4.5 grados, que sin duda se sintió tanto en la región de Coquimbo como en nuestra región de Valparaíso. El presidente electo, bien digo, José Antonio Kast, se refirió al quiebre que tuvo con el presidente Gabriel Boric y dio por terminado, como se lo adelantábamos, el traspaso de mando. Estas reuniones que estaban teniendo los ministros salientes con los ministros entrantes y también los encuentros que había sostenido el presidente de la República, Gabriel Boric, con el presidente electo, quien, recordemos, asume este próximo miércoles 11 de marzo. La comisión aprueba el proyecto portuario Terminal Cerros de Valparaíso. Esta instancia dio luz verde de forma unánime al estudio de impacto ambiental. Confirman un caso de dengue autóctono en el sector insular de nuestra región de Valparaíso. Nos referimos a la isla de Rapa Nui. Las autoridades activaron una búsqueda activa a las personas que estén en la isla que presenten fiebre. Un descenso ilegal se registró en las dunas del límite de la comuna de Concón con la comuna de Viña del Mar. La propia municipalidad de Concón decidió llevar a fiscalía a estos dos ciclistas europeos que protagonizaron este video que realmente se viralizó en redes sociales. Esta acción judicial busca establecer las responsabilidades por una práctica que, recordemos, está completamente prohibida en los campos dunares que están protegidos. Una micro terminó incrustada. Esto fue en una clínica en pleno centro de la comuna de Quilpué tras una colisión vehicular. 4 personas resultaron lesionadas producto de este accidente. Afortunadamente, ninguna de gravedad. El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, defendió la tramitación de este polémico y a estas alturas cable chino en la Cámara de Diputadas y Diputados. Este cable de fibra óptica que, recordemos, uniría las ciudades de Hong Kong con Concón, precisamente acá, en Playa Amarilla, aseguró el jefe de la cartera de Transportes y Telecomunicaciones, que a pesar de que su firma fue retirada, este proyecto aún continúa. 4 acusados por el brutal asesinato de 3 carabineros en la comuna de Cañete finalmente fueron condenados durante esta jornada. La lectura de su sentencia será dentro de los próximos días. Recordemos este brutal asesinato de 3 carabineros en pleno, ¿cierto?, celebración del Día de Carabineros. Esto fue el 27 de abril, pero del año 2024. La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada con drones. El propio presidente Donald Trump se refirió a este nuevo ataque y anunció que pronto habrá una respuesta. El presidente norteamericano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que el país puede librar guerras eternamente. Esas fueron parte de las palabras del jefe de Estado estadounidense, bien digo, y presume que el país posee municiones que son prácticamente ilimitadas. El tenista nacional Tomás Barrios debutó con triunfo en la quali de Master de Indian Wells. El chileno derrotó en 2 sets al joven estadounidense Jair Lead.
Bueno, vamos a continuar revisando en Pura Noticia PM, en la pantalla y en la señal de puranoticia.cl, la información que sin duda se tomó la agenda durante este martes 3 de marzo. Revisábamos recientemente las declaraciones desde el Palacio de la Moneda, las repercusiones que generó tanto en el propio presidente de la República, también el ministro del Interior Álvaro Elizalde, luego el presidente electo, que tuvo ahí un punto de prensa en la OPE, en la oficina del presidente electo en la comuna de Las Condes, donde también, cierto, entregó sus apreciaciones y sus motivos para dar finalmente por finalizado el cambio de mando y las reuniones que habían sostenido los distintos encargados de las carteras de gobierno salientes como los asignados. Y también esto tuvo repercusiones no solamente en el Palacio de la Moneda, sino que también, por supuesto, en el Congreso Nacional. Porque este abrupto término de la reunión bilateral entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, ¿cierto?, ahí en el Palacio de la Moneda, junto con la decisión de poner fin a las coordinaciones para el traspaso de mando el próximo 11 de marzo, abrió un nuevo flanco político. Todo esto a pocos días de la ceremonia que, recordemos, se realizará precisamente en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en la comuna de Valparaíso, en nuestra región. El quiebre entre ambas administraciones en medio de esta completa controversia por el denominado cable chino, también le decían cable gate a este nuevo escándalo que envuelve a nuestro país, ha tensionado sin duda el ambiente previo al cambio de mando y generó diversas reacciones en el Congreso de Valparaíso, particularmente entre diputados de nuestra región, también senadores electos, quienes abordaron este escenario político que vive nuestro país y las proyecciones también que tienen respecto a esta polémica. Todo esto en conversación con puranoticia.cl. Uno de los que conversó fue precisamente el actual diputado por el Distrito 6 de nuestra región, que también es senador electo. Nos referimos al parlamentario del Frente Amplio, Diego Ibáñez. Bueno, hoy vemos que la pulsión por el arrebato, por el conflicto del presidente electo hoy empaña lamentablemente una tradición republicana de un traspaso correcto, sobre el cual el presidente Boric ha colocado toda la información sobre la mesa, toda su voluntad para que la continuidad del Estado no altere justamente las prestaciones que benefician a nuestros compatriotas. Es lamentable que el presidente electo, dadas sus características, permanentemente ceda al conflicto, mienta y empañe una tradición republicana que lleva muchas décadas en Chile, transfiriéndose de ejecutivo a ejecutivo electo, y eso es lamentable justamente para los ciudadanos. Hoy la continuidad del Estado es lo que interesa a la gente, a la ciudadanía, y no estas pequeñeces. Creo que el presidente Boric lo que ha hecho es estar a la altura del cargo que el pueblo chileno le ha dado, haciendo un traspaso ejemplar, un traspaso con toda la información puesta sobre la mesa, y es importante que el presidente electo no parta antes incluso de asumir mintiéndole a la ciudadanía, y siendo franco, tiene que respetar la tradición republicana y hacer un traspaso como se debe, a la altura del cargo y de la confianza que las chilenas y los chilenos le han dado. Y a propósito del Frente Amplio, quien también se refirió a esta verdadera polémica desde el propio Congreso Nacional fue el diputado de nuestro Distrito 7 en la región de Valparaíso, Jorge Brito. Advirtiendo de que el presidente electo está preparando una crisis para gobernar. Y lo que el país necesita es calma y estabilidad, sobre todo las decisiones internacionales de geopolítica, en donde ningún mandatario se puede doblegar a las presiones de ninguna potencia. Para eso encontrará en nuestro sector y en el Congreso total disposición a actuar en unidad, pero lo que es clave es que exista un traspaso ordenado. Más allá de las desconfianzas, Chile no puede retroceder en decisiones estratégicas en búsqueda de nuestra propia prosperidad, y es por eso que hacemos un llamado a abandonar la estrategia de la crisis, a no llevar a Chile a una crisis y a buscar la mayor unidad y estabilidad posible. Bueno, y también en el Distrito 7, en nuestra región de Valparaíso, quien prestó declaraciones en conversación con puranoticia.cl fue el también diputado, pero esta vez del Partido Comunista. Nos referimos a la figura de Luis Cuello. Yo considero que es muy lamentable lo que ha hecho el presidente electo, José Antonio Kast, de romper, de propiciar un quiebre en el diálogo, un diálogo que había sido productivo, provechoso entre el gobierno saliente y el entrante, y creo que le ha faltado sentido republicano en el buen sentido de la palabra. Toda vez que provoca una tensión innecesaria, pero además tiene un objetivo. Yo creo que el objetivo es bastante claro. O sea, a partir del 11 de marzo vamos a tener un gobierno que está demostrando que se va a alinear
con los intereses no de Chile, sino con los intereses de Estados Unidos, y por eso que se ha hecho todo este escándalo, la derecha y la ultraderecha, en función de poder impedir o desechar de antemano un proyecto tecnológico que es común en todas partes. Sin embargo, que acá ha sido un escándalo toda vez que ha sido propiciado, más bien, o participa un país como China, nuestro principal socio comercial, y aquí sin duda que hay un alineamiento con intereses norteamericanos, y eso es muy lamentable. Escuchábamos palabras del diputado del Partido Comunista, de Luis Cuello, ¿cierto? Relatos también escuchábamos primero al senador electo Diego Ibáñez, después el diputado Jorge Brito, también escuchábamos a Luis Cuello, todos diputados, ¿cierto?, del oficialismo, pero también tuvieron palabras en la oposición, ¿cierto?, para referirse a esta verdadera polémica que quebró la relación entre el presidente electo José Antonio Kast y el actual presidente de la República, Gabriel Boric. Y uno de los que se refirió fue también el diputado Henry Leal, diputado de la Unión Demócrata Independiente, más conocida como la UDI. Yo creo que en la práctica vamos a tener un cambio de mando, como siempre ha ocurrido en Chile. Esto no va a afectar la ceremonia, por supuesto va a haber mayor tensión, pero en Chile hay una tradición donde los presidentes salientes entregan la banda a quien asume el poder, y creo que esto no va a tener ningún contratiempo. Lo que sí quiero advertir y decir, al menos como jefe de bancada de la UDI, que nosotros respaldamos plenamente la decisión que tomó el presidente Kast. Acá hay un hecho grave que tiene que ser aclarado, y quiero valorar la decisión que él tomó. El próximo gobierno va a tener una fuerza de tarea administrativa que se va a dedicar a investigar cada servicio, las deudas que existen, los procedimientos pendientes, los sumarios pendientes, las denuncias pendientes, los juicios, las investigaciones de la Fiscalía, porque vamos a descubrir y vamos a poner en evidencia a este gobierno que ha faltado a la verdad. El presidente ha dicho, el presidente Kast, que no confía en la información, y nosotros tampoco confiamos, porque aquí los datos no están siendo entregados fidedignamente. La deuda es mayor de la que se dice. El aumento del Estado es exponencial. La deuda pública es menor. Hay muchas facturas en cada servicio que no están en la contabilidad, pero que es deuda. Y por eso nos vamos a abocar a revisar cada ministerio, cada seremía, cada jefatura de servicio, para evidenciar y demostrar que este gobierno le está mintiendo a los chilenos y el Estado va a entregar el país al futuro gobierno. Escuchábamos las declaraciones del diputado Henry Leal, parlamentario de la UDI, pero desde Renovación Nacional también tuvieron palabras para referirse a este verdadero escándalo, esta polémica conocido como el cable chino ya a estas alturas. Y de Renovación Nacional quien prestó palabras fue también el diputado Eduardo Durán. Bueno, en primer lugar, yo quiero denunciar abiertamente que esta maniobra del presidente Gabriel Boric es levantar una cortina de humo respecto de los verdaderos motivos que hay detrás de este proyecto del cable chino, haciéndose la víctima como lo ha hecho en otras oportunidades. Aquí, ¿cuál es el problema de fondo? Que Chile, el Estado de Chile, está negociando unitariamente y unilateralmente con un país, con una empresa para la construcción de este proyecto. Cuando yo les quiero poner un ejemplo muy sencillo, a cualquier organización que tiene que postular un proyecto, muchas veces se le exigen hasta 3 cotizaciones para comprar un artefacto por mínimo que sea. Y aquí estamos hablando de proyectos que son multimillonarios en dólares, cuando lo que el gobierno debe haber hecho, evaluar la situación, llamar a una licitación pública, abierta e internacional, donde varios oferentes tuvieran la posibilidad de participar y elegir la opción que más le convenga a Chile. Para eso somos expertos en asociaciones público-privadas como las concesiones. Sin embargo, el gobierno del presidente Boric prefirió transar con un solo país, con una sola empresa. Y por supuesto que eso llama a suspicacias. En ninguna parte. Aquí lo que hay que velar es por los intereses del Estado de Chile, del gobierno de Chile y de los recursos de Chile, pero no casarse con una empresa para llevar adelante un proyecto multimillonario en dólares con un trato directo. Aquí la opción que correspondía hacer era una licitación pública, transparente, abierta e internacional, donde participara más de un oferente. Bueno, escuchábamos las palabras del diputado Eduardo Durán, parlamentario de Renovación Nacional desde el Congreso, ¿cierto?, en Valparaíso, tras esta polémica del cable chino, finalmente el quiebre en la relación entre el presidente electo y el actual presidente de la República. Y recordemos
que el presidente electo José Antonio Kast dio por finalizada finalmente esta transición del cambio de mando y estas reuniones que estaban sosteniendo de forma cotidiana, tanto él con Boric como también los ministros, tanto entrantes y salientes. Una polémica que sin duda va a seguir dando que hablar, pero antes de continuar con Pura Noticia PM, hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más informaciones en puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. 19:35, ya estamos de regreso en Pura Noticia PM, en la pantalla y por supuesto también en la señal de puranoticia.cl en un día que ha sido bastante ajetreado en nuestro país, sobre todo en la arena política. Tenemos cielos completamente despejados a esta hora de la tarde en la costa de nuestra región de Valparaíso, con temperaturas que alcanzan los 22 grados. Altas temperaturas hemos tenido durante esta jornada, al igual como en la arena política nacional. Los quiero invitar a que ahora me acompañen para que revisemos qué destacamos en puranoticia.cl a esta hora de la tarde. Vamos a comenzar con una información de nuestra región de Valparaíso, porque la Comisión de Evaluación Ambiental aprobó finalmente el proyecto Terminal Cerros de Valparaíso y despeja una crucial etapa de la expansión portuaria. La instancia dio luz verde de forma unánime al estudio de impacto ambiental del proyecto impulsado por la empresa portuaria, permitiéndole obtener su resolución de calificación ambiental tras la reevaluación de sus componentes de paisajes y también de medio humano. En otro tipo de informaciones en nuestra región, los diputados de la región de Valparaíso se dividen por el quiebre entre el presidente de la República, Gabriel Boric, y el presidente electo, José Antonio Kast. Acusan desde falta de transparencia hasta de preparar una crisis para poder gobernar. En otro tipo de informaciones de nuestra región, que se lo estuvimos adelantando con nuestra unidad móvil a cargo de Daniel Zunino, un descenso ilegal es el que se registró, bien digo, en las dunas, el límite ahí entre las comunas de Concón y la comuna de Viña del Mar. Es por eso que la propia municipalidad de Concón decidió llevar hasta la Fiscalía a los ciclistas europeos que protagonizaron estos registros que se viralizaron ampliamente en redes sociales. Si bien son unas postales realmente impresionantes, cabe recordar que esta práctica está completamente prohibida en las dunas protegidas de nuestro país. Mientras que en otro tipo de informaciones en nuestra región de Valparaíso, los buses de combinación con la estación Limache suman ahora nuevos servicios y mayor capacidad, tanto en la comuna de Quillota, en la comuna de La Cruz y la comuna de La Calera. Sin duda una buena noticia en la parte interior de nuestra región de Valparaíso. Por otro lado, en informaciones de carácter nacional, la presidenta de la Corte Suprema, Gloriana Tebesic, advirtió un grave problema al interior de Gendarmería, esta completa crisis que tiene Gendarmería de Chile por los distintos episodios que hemos conocido, fuga de reos, también hemos visto reos que suplantan gendarmes, reos que suplantan a otros reos que tienen libertad, decretos mal firmados y también, por supuesto, hemos visto no uno, sino que en innumerables ocasiones fallecimientos de reos al interior del portal y al interior, bendigo, de los penales y por supuesto también a cargo del personal de Gendarmería de Chile. En otro tipo de informaciones, un golpe al lavado de activos es el que dio la Policía de Investigaciones, ya que lograron desarticular una red que blanqueó 83.000 millones de pesos y detuvo además a 15 personas. En otro tipo de informaciones de carácter internacional, el presidente estadounidense Donald Trump arremete finalmente contra España y amenaza con cortar todo el comercio por la negativa de uso de bases militares. Nos vamos a lo último que destacamos en las últimas informaciones publicadas en puranoticia.cl. Tenemos ahí nuestra editorial, José Antonio Kast, un presidente republicano sin una actitud republicana. La editorial de nuestro medio de este martes 3 de marzo, la cual ya está disponible en nuestro propio sitio web en puranoticia.cl. Seguimos con informaciones de nuestro país y el Metro lanza una nueva tarjeta VIP en conmemoración del Día Mundial de la Naturaleza. Una tarjeta bastante particular que se puede utilizar, recordemos, tanto en el metro, ¿cierto?, de la región metropolitana como en el Transantiago, en los buses, ¿cierto?, red. También tenemos en información de carácter nacional que condenan a 7 años de cárcel al ex capitán de Carabineros por apremios ilegítimos y ceguera permanente de víctimas.
esto en nuestro país. Mientras que continuando con informaciones, pero cambiamos de tema, regresamos a esta polémica del cable chino porque la Comisión de Relaciones Exteriores analiza el impacto del cable submarino Chile-China en la política y también en la seguridad nacional. Este polémico cable que uniría las ciudades de Hong Kong con la comuna de Concón. Y a propósito de nuestra región de Valparaíso, se lo adelantábamos en la revisión de nuestro sitio web de puranoticia.cl, porque la Comisión de Evaluación Ambiental finalmente este martes 3 de marzo aprobó el proyecto terminal de Cerros de Valparaíso y despeja una crucial etapa de la expansión portuaria. La instancia dio luz verde de forma unánime al estudio de impacto ambiental del proyecto impulsado por la empresa portuaria, permitiéndole obtener así su resolución de calificación ambiental tras la reevaluación de sus componentes de paisajes y también de medio humano. Los quiero invitar a que revisemos a fondo esta información en la voz de Ricardo Suárez. Luego que el Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso recomendara la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto terminal Cerros de Valparaíso, la instancia llegó a la Comisión de Evaluación Ambiental Regional, que decidió darle luz verde a la iniciativa. Cabe hacer presente que la entidad aprobó de manera unánime el estudio ambiental del proyecto, que tiene como finalidad principal el expandir una parte del puerto de Valparaíso en una iniciativa impulsada por la empresa portuaria de Valparaíso desde el año 2019 y con una inversión de $900 millones. Se trata de una iniciativa de infraestructura portuaria destinada a construir y operar un nuevo terminal de contenedores en el puerto de Valparaíso, lo que busca aumentar la capacidad de transferencia de carga, permitiendo el atraque de buques de gran tamaño con una inversión histórica para la ciudad de puerto. Los integrantes del COEVA, liderada por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, concluyeron que la iniciativa cumple con toda la normativa vigente y que sus impactos están debidamente mitigados y compensados, tal como lo señaló el Servicio de Evaluación Ambiental SEA al recomendar la aprobación. De esta manera, obtiene la resolución de calificación ambiental favorable tras la reevaluación de sus componentes de paisajes y medio humano. El delegado presidencial Yanino Riquelme indicó que esto es un hito de fortalecimiento de la infraestructura portuaria. En la Comisión de Evaluación Ambiental Regional se acaba de aprobar en forma unánime el proyecto presentado por la empresa portuaria de Valparaíso para la ampliación del puerto, el llamado TCVAL. Es un hito de fortalecimiento de la infraestructura portuaria y para el desarrollo de la ciudad, de la región y del país. Más del 90% de la carga y del movimiento de carga de un país, en el caso nuestro, se mueve a través de la vía marítima. Por lo tanto, es fundamental la ampliación, el desarrollo y el crecimiento. Riquelme enfatizó que este proyecto va en línea de fortalecimiento impulsado por el presidente Boric. Esto además va en línea con el trabajo que ha desarrollado el presidente Gabriel Boric en el fortalecimiento integral de toda la infraestructura portuaria del país y en particular en nuestra región de Valparaíso. Esto es un terminal para nuevas naves, para naves de mayor calado, de mayor envergadura. Además genera un crecimiento, genera un potencial contratación de más de 2.500 personas. Por su parte, la presidenta del directorio de la empresa portuaria de Valparaíso, Nicole Pastene, subrayó que esta es una tremenda noticia para Valparaíso y para la reactivación económica. La obtención de forma unánime de la resolución de calificación ambiental es una tremenda noticia para Valparaíso y su reactivación económica. Es un gran hito porque permitirá materializar esta ansiada ampliación portuaria que ha sido trabajada y levantada gracias a un amplio diálogo ciudadano y también con distintas actorías que ha permitido poder obtener este resultado. Lo ocurrido en la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso también fue abordado por Javier Torrejón, presidente de la Cámara Regional de Comercio y la Producción de Valparaíso. Valoramos la aprobación unánime del estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación portuaria por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso. Se trata de un paso fundamental que confirma que la iniciativa cumple con la normativa vigente tras un proceso técnico extenso y riguroso. Estamos hablando de una inversión en esta etapa cercana a los $400 millones,
que permitirá duplicar la capacidad operativa del puerto y proyectar la generación de alrededor de 2.500 empleos. Vale indicar que durante los próximos días deberá emitirse el RCA, tras lo cual se abrirán los plazos de eventuales reclamaciones ante el Comité de Ministros. Posteriormente, el proyecto deberá avanzar en la obtención de permisos sectoriales, el desarrollo de ingeniería de detalle y el proceso de licitación de concesión, cuya tramitación ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia sigue en curso. En paralelo, la empresa portuaria de Valparaíso continúa trabajando en proyectos complementarios en el sector de San Mateo, como el muelle referente de cruceros, la extensión del Frente 1, 2 y 3 y la explanada con nuevo balneario que permitirán equilibrar el desarrollo portuario con mejoras urbanas relevantes para la ciudad. Bueno, ¿y quién tuvo palabras para referirse a esta aprobación de primera etapa de la ampliación portuaria? Fue, por supuesto, la máxima autoridad de nuestra región de Valparaíso. Me refiero al gobernador Rodrigo Mundaca, quien fue claro en que en esta nueva medida les permite seguir avanzando y poder ir trabajando por el bienestar de todas y todos quienes habitamos la región de Valparaíso. Un positivo balance es el que hizo el gobernador Rodrigo Mundaca. Los invito a que escuchemos parte de sus declaraciones. Bueno, el día de hoy hemos tenido una buena noticia a propósito que el Comité Regional de Evaluación Ambiental aprobó el estudio de impacto ambiental de la expansión del puerto Valparaíso, el T2. Un trabajo y un propósito que se viene desarrollando hace mucho tiempo. A mí me toca presidir el Consejo de Coordinación del Puerto Valparaíso y lo que hemos dicho es que la expansión del Puerto Valparaíso tiene que hacerse de manera sustentable, de manera racional, tiene que hacerse de la mano de las ciudades, no a expensas de la ciudad. Y hoy día ese estudio de impacto ambiental efectivamente daba cuenta de eso, de que la expansión del Puerto Valparaíso iba a ser una expansión racional, sustentable y amigable con el medio ambiente y también amigable con las ciudades. Por tanto, esta es una buena noticia que nos permite seguir avanzando y seguir trabajando por el bienestar de todas y todos quienes habitan la región de Valparaíso y particularmente la ciudad de Valparaíso. Bueno, ahí escuchábamos las palabras del gobernador de nuestra región de Valparaíso, de Rodrigo Mundaca, en cuanto a esta aprobación finalmente en nuestra región de Valparaíso. La Comisión de Evaluación Ambiental aprobó finalmente el proyecto de terminal Cerros de Valparaíso y despeja la crucial etapa de expansión portuaria. A esta hora de la tarde los quiero llevar al sur de nuestro país. Vamos a cambiar completamente de tema y nos vamos a ir con una información que también tuvo lugar durante esta jornada, durante este martes 3 de marzo, porque después de 6 semanas de juicio, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete emitió un veredicto condenatorio en contra de los hermanos Tomás Jefferson y Felipe Antigüén, además de Nicolás Rivas Payao. Esto, recordemos, por el brutal homicidio a 3 carabineros cometidos en esa misma comuna de la región del Biobío durante el año 2024. Recordemos que el caso estuvo a cargo la Fiscalía Regional de la Araucanía, que los acusó por robo con violencia, homicidio calificado de carabinero en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio en sus funciones, incendio además consumado, porte ilegal de armas de fuego y traslado de restos humanos, entre otro tipo de delitos de carácter grave. Debido precisamente a la gravedad de estos ilícitos, la Fiscalía solicitó que los 4 imputados sean condenados a presidio perpetuo calificado, vale decir 40 años de cumplimiento efectivo antes de cualquier tipo de beneficio carcelario. El caso, recordemos que se remonta a la madrugada del 27 de abril del año 2024, cuando los carabineros Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal realizaban el control del cumplimiento de una medida cautelar en un domicilio rural de esta comuna de la región del Biobío, de la comuna de Cañete. De acuerdo a las acusaciones del Ministerio Público, los uniformados fueron emboscados y luego ejecutados con sus propias armas y posteriormente sus cuerpos fueron incendiados al interior del vehículo policial. Es por eso que ahora arriesgan presidio perpetuo calificado estos 4 acusados debido a la gravedad de los ilícitos que cometieron. Un veredicto condenatorio finalmente en la comuna de Cañete, en la región del Biobío. Una información que me acuerdo, pero como si fuese ayer, fue un sábado 27 de abril del año 2024 y que todos amanecimos con esta fatal y brutal noticia en el sur de nuestro país. Y lo que es peor, estaba enmarcada, ¿cierto?, por el Día Nacional del Carabinero, por lo que era una doble tragedia en nuestro país. Vamos a continuar con informaciones, pero vamos a cambiar de tema. Nos vamos con informaciones de carácter económico en nuestro país.
Porque el conflicto, ¿cierto?, que tiene lugar en el Medio Oriente traerá consecuencias se espera, ¿cierto? Se especula que traiga consecuencias hasta suelos nacionales. Esto debido a que la guerra, ¿cierto?, que se mantiene en el Medio Oriente dispara los precios finalmente del petróleo en nuestro país y además amenaza con inflación en Chile, pese a que en un momento las cotizaciones superaron incluso los $80 por barril. Finalmente el petróleo de referencia en Europa y Chile subió un 7.40% y alcanzará ya los $77.84 por barril, lo que está completamente amenazado por esta guerra en el Medio Oriente. La guerra en Medio Oriente golpeó los mercados este lunes 2 de marzo debido al impacto que el conflicto ha tenido sobre las rutas navieras que transportan petróleo y en la programación de varias de las principales aerolíneas del mundo. En Chile surgió el temor a una mayor inflación por el alza del combustible. Durante la jornada, el petróleo registró su mayor alza en 4 años tras la paralización del tráfico en el estrecho de Hormuz, por donde se mueve una quinta parte del crudo mundial y del gas natural licuado. Adicionalmente, también por el cierre de la mayor refinería de Aramco en Arabia Saudita, en Ras Tanura, por un ataque con drones. Pese a que en un momento las cotizaciones superaron los $80.000 por barril, finalmente el petróleo Brent, en referencia en Europa y Chile, subió 7,40% hasta los $77,84 por barril. El petróleo WTI también marcó una alza de 6,28% hasta los $71,23 por barril. Para Chile, el principal riesgo que involucra el conflicto no pasa por una falta de abastecimiento de hidrocarburo. La mayor preocupación apunta a las repercusiones en materia de precios. Una compleja información de carácter económico para nuestro país, ya que sabemos las guerras, aunque sean al otro lado del mundo, sin duda afectan, ¿cierto?, a todos los países de distintas maneras. Antes de despedirnos en Pura Noticia PM, los quiero invitar a que revisemos la portada de la edición digital de este martes 3 de marzo, donde destacamos como información principal este inédito quiebre en la transición presidencial, lo que abre una fuerte tensión de cara al cambio de mando entre el actual presidente de la República, Gabriel Boric, y el presidente electo, José Antonio Kast. A propósito, lo revisábamos anteriormente, los diputados de Valparaíso se dividen por el quiebre Boric-Kast. Acusan desde falta de transparencia hasta de preparar una crisis para poder gobernar. Mientras que en la parte superior de la portada de puranoticias.cl destacamos que el Senado frenó la sala cuna universal y pone en jaque su despacho antes del cambio de mando, es decir, antes del 11 de marzo próximo. Mientras que en otro tipo de informaciones, en nuestra región de Valparaíso, en la parte insular de nuestra región, confirman finalmente un caso de dengue autóctono en la isla de Rapa Nui. Las autoridades ahora activan una búsqueda bastante activa de personas que se mantengan con fiebre en la isla. Mientras que, lo revisábamos anteriormente, la Comisión de Evaluación Ambiental aprobó finalmente el proyecto de Terminal Cerros de Valparaíso y despeja una crucial etapa para la expansión portuaria. Esa es la portada de la edición digital de este martes 3 de marzo, la cual usted la puede descargar directamente desde nuestro sitio web de puranoticias.cl y puede tener acceso a un completo resumen de las informaciones más destacadas de la jornada en formato PDF, el cual por supuesto es completamente gratuita y usted no necesita ningún tipo de suscripción previa. La descarga ahí desde el inicio de puranoticias.cl. 7 de la tarde con 53 minutos. Hemos llegado ya al término de Pura Noticia PM en la pantalla de puranoticias.cl. Recuerde que usted nos ve en la televisión, en nuestras distintas señales, en zapping.com, en el 177, en los distintos cable operadores a lo largo del país, también en nuestro canal de YouTube y en nuestro propio sitio web, pero también nos escucha en el 102.5 FM para la provincia de San Antonio y también el Gran Valparaíso, nos escucha en el 90.9 FM en la parte norte de nuestra región de Valparaíso, en Concón, en Maitencillo, en Zapallar, La Ligua, Los Molles, ahí nos escuchan la 90.9, pero también
Nos puede escuchar en San Felipe, en Los Andes, en Catemu, Panquehue, Yayay. Ahí nos sintoniza en la 96.1 FM. Gran cobertura regional de puranoticia.cl, pero también nos lee. Porque usted nos ve, nos escucha y nos lee. En puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.